y por la gracia del Señor, estar capacitados moral e intelectualmente para enseñar la palabra. ¿Lo notan? No se trata de mero conocimiento. Muchas personas podrán saber mucho de la palabra, pero intelectualmente. ¿Y sus corazones? Duros, como una piedra. Como una piedra, insensibles. Escuchan, leen la palabra y no son movidos a nada. Bueno, en ocasiones son movidos por su propia maldad a hacer más maldad. Muchas personas saben mucho de la palabra, tienen la cabeza llena de conocimiento, pero un corazón duro, estático, frío. Y entonces allí moralmente no están capacitados por la palabra para enseñar la palabra. No viven la palabra. Un hombre de Dios, un pastor y un aspirante al sagrado ministerio tiene que prestar o tenemos que prestar mucha atención a esto, hermanos. Debemos entregar el corazón a la palabra. Ahora, ¿qué es lo que significa aquí la palabra fiel? Nuestro pasaje dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, pero ¿qué es lo que significa aquí esa expresión palabra fiel? Miren, aquí el apóstol no se toma el trabajo de explicar a qué palabra se refiere. Él no se da a hacer una exposición grande de lo que quiere decir. Algunos dicen que se refiere a todo el consejo de Dios, todo el conjunto doctrinal que Dios ha revelado y proclamado progresivamente desde tiempos antiguos. Así pues, la palabra fiel a la que se refiere Pablo, dicen ellos, que es todo el consejo de la revelación de Dios. Sin embargo, lo que el apóstol tenía en mente y a lo cual se refería aquí de manera específica, no es otra cosa que el contenido de la predicación de las buenas nuevas de salvación en Cristo. El contenido de la predicación de las buenas nuevas de salvación en Cristo. Es decir, el mensaje del Evangelio, que es la enseñanza central de toda la palabra. El Evangelio es el tema principal de toda la palabra. O como alguien dijo, les cito, con palabra, logos en griego, Pablo se refiere a la predicación o proclamación oral original del mensaje del Evangelio que habían escuchado y recibido. Es el mensaje del Dios de salvación y vida en Cristo. Es toda la palabra de Dios dándole un énfasis especial al Evangelio de Jesucristo. Cierro la cita. Esa palabra es maravillosamente, hermanos y amigos, descrita aquí por el apóstol como una palabra fiel o como la palabra fiel. No como una, sino como la palabra fiel. Es decir, como un mensaje fidedigno, un mensaje verdadero, un mensaje seguro, un mensaje confiable. La palabra es fiel, hermanos y amigos, precisamente porque procede de Dios, que es fiel, verdadero y confiable, que no puede mentir ni engañar. Y por tanto, asimismo es su palabra, que no engaña ni en su doctrina ni en sus promesas. La palabra fiel viene del Dios que es fiel, y en ninguna parte de la palabra hay engaño, ni en su doctrina, ni en sus promesas. La palabra es fiel precisamente por eso. Es esa palabra fiel la que verdaderamente enseña las buenas nuevas de salvación, que revela y conduce a Cristo como Salvador de manera segura. Ninguna persona que escuche el Evangelio puede decir que está embolatado, que está a ciegas, que no entiende. Cualquier persona que se exponga a Cristo y su palabra va a ver
que en su doctrina no hay engaño, no hay nada que lo aparte de Él o que lo traiga a Él a tientas. La palabra es clara, hermanos. La palabra es clara y en ella no hay manto de duda alguna. Esa palabra, hermanos, que no engaña ni en su doctrina ni en sus promesas, es la palabra que muestra, revela claramente a Cristo, que guía a los pecadores al único y suficiente Salvador y además es digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos, así como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, les leo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol. Esto es una palabra fiel, verdadera, segura, digna de ser recibida por todos. Y aquí entonces quiero hacer un llamado a aquellos que no han creído en el Señor y que continuamente se están exponiendo a Cristo y su palabra. ¿Cuál ha sido el impedimento para que no crean en la palabra? ¿Qué los retiene? ¿Qué hay en sus corazones que no les permite recibir la palabra de Cristo? Su doctrina y su mensaje son claros, sencillos. Ofrece perdón y salvación de pecados, vida eterna. ¿No entiende eso? ¿Qué le impide recibir ese mensaje? ¿Qué dudas tiene frente a ese mensaje? Sin duda que esa era la palabra de la cual no se deberían desligar, descuidar, distraer, ni mucho menos desconfiar los hombres que Tito iba a nombrar como pastores oficialmente en las diferentes iglesias locales. Ese era el mensaje del cual ellos tenían que echar mano, tenían que aferrarse, tenían que abrazarla. El mensaje de la salvación en Cristo. Según la instrucción apostólica, lo que el apóstol Pablo quiso decir fue que debían ser hombres fielmente arraigados a la doctrina de Cristo. Fielmente arraigados a la doctrina de Cristo, totalmente seguros y convencidos del mensaje de salvación del Evangelio que es la palabra fiel. Y hermanos, hay muchos pastores que no andan seguros del Evangelio. Y por eso andan predicando otras cosas aparte de la doctrina de Cristo. Y si no, entonces usted pregúntese por qué andan haciendo obras, poniendo títeres, payasos, haciendo conciertos, en un día como hoy, en el cual deberían dedicarse a exponer la doctrina de Cristo, la palabra fiel, el mensaje del Evangelio. Andan inseguros. No creen totalmente la palabra de Cristo, la palabra fiel. Y estos hombres entonces que Tito iba a nombrar tenían que estar fielmente arraigados, asegurados y aferrados al mensaje del Evangelio que es la palabra fiel. En otras palabras, esto es que Tito debería asegurarse que esos hombres conocieran, escuchen bien, conocieran salvífica e intelectualmente el Evangelio y todo lo que esto implica al ser el tema central de toda la palabra de Dios. ¿Lo notan? Salvífica e intelectualmente. Primero, el corazón. Primero eso. Y luego sí, el conocimiento. Porque conocimiento sin fe es vano. Y fe sin conocimiento, ¿a dónde lleva? Pero primero, el corazón, hermanos. El corazón. Debían conocer salvíficamente, primeramente, al Señor. Entender el mensaje del Evangelio en lo personal. Es de suma importancia entonces que los pastores y desde luego los hermanos, la iglesia,
también pongamos atención a esto y entender que necesitamos aferrarnos a la palabra fiel, que debemos consagrarnos al Evangelio, dedicarnos al Señor y su mensaje, conocerlo más y de mejor manera y tener el mismo espíritu que tuvo el apóstol cuando dijo en 1 Corintios, escuchen, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cristo, hermanos y amigos, debe ser el tema y objetivo principal de los pastores y desde luego de toda la iglesia. Cristo es el tema principal nuestro. Si hoy no hemos venido a conocerlo más y adorarlo más y de mejor manera, hemos perdido el tiempo. Si usted se acerca a la palabra de Dios con la intención de saber cualquier otro asunto, pero si no es primero Cristo, Cristo debe ser el primero, el primero. A Él debemos darle prioridad. A Él debemos darle el primer lugar en nuestro corazón. Eso es lo que implica que Cristo es Señor. Él es Señor y tiene que ocupar ese lugar en nuestros corazones. Nuestra intención o nuestro deseo en el corazón tiene que ser el mismo que tenía este hombre de Dios. No proponernos otra cosa más, sino que saber, entender, conocer a Cristo y a este crucificado, es decir, su evangelio, su mensaje, hermanos. Aquí no venimos a llenarnos la cabeza intelectualmente para después darnos duro unos con otros. No, aquí no se trata de competencias, de quién sabe más o no, sino de quién aplica ese mensaje de salvación a su propio corazón. Ahora bien, nuestro pasaje continúa con las palabras tal como ha sido enseñada. El pasaje dice allí, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Qué quiere decir esta última expresión? ¿Qué quiere decir la expresión tal como ha sido enseñada? Significa que la palabra fiel, la predicación verbal que ellos habían escuchado y recibido, estaba en total acuerdo con todo el cuerpo doctrinal enseñado por los profetas del Antiguo Testamento, por el Señor Jesús en su ministerio terrenal y posteriormente por sus apóstoles cuando fueron comisionados. Hermanos, recuerden que muy posiblemente muchos de los cretenses creyeron el Evangelio en Pentecostés por la predicación del apóstol Pedro, es decir, de manera verbal. Eso usted lo puede notar en Hechos capítulo 2, versículo 11. Pero no sabemos si en ese tiempo los hermanos de Creta ya tenían algunas copias de la revelación escrita, ya recopilada del Antiguo Testamento. No sabemos si tenían alguna copia de los evangelios, de las cartas. No sabemos eso. Lo más seguro es que continuaban con el mensaje oral. Lo más seguro es eso. Y por eso se hacía más difícil para muchos comprobar que el mensaje que oían de unos y de otros sí estaba alineado con la verdadera doctrina. Es decir, que hermanos, no nos podemos hoy día comparar con ellos y decir, pero pues, ¿por qué no leían la Biblia? No tenían eso que usted y yo hoy día tenemos. Esto acá escrito. Ellos no lo tenían así. No lo tenían como usted y yo hoy día lo tenemos o lo podemos conseguir por cualquier medio. Seguramente lo que ellos tenían en ese tiempo era aún el mensaje oral. Y entonces se volvía un poco difícil decir o comprobar, oiga, esto sí está de acuerdo con la doctrina o no. Debemos entender muchas veces el contexto en el que se encontraban las personas para poder comprender lo que el pasaje también nos dice.
no aplicarnos directamente a ellos como si tuvieran las mismas herramientas. Sin embargo, miren hermanos, aunque ellos no tuvieran eso, la revelación escrita como la tenemos hoy día, sino que perseveraban o insistían, caminaban en el mensaje oral, lo que sí tenían era un hombre que conocía bien el Evangelio. Tito sí conocía muy bien la palabra fiel. Conocía muy bien el mensaje del Evangelio por haberlo escuchado vez tras vez de boca de quién, de su maestro, del apóstol Pablo. Él había sido bien adoctrinado por parte del apóstol Pablo. Es decir, que si por un lado hay una falencia, por otro lado, tienen una ventaja enorme, enorme. Recuerden ustedes que Tito es un comisionado apostólico. No es cualquier hombre, hermanos. Estaba incluso a un nivel mayor que los pastores hoy día. Entonces, este era un hombre que conocía muy bien la palabra fiel. El mismo mensaje dado primeramente por el Señor Jesucristo, transmitido fielmente por los apóstoles y ahora por Tito, debía ser en lo que esos hombres tenían que permanecer, aferrarse y consagrarse. Tenían que permanecer en ese mensaje. Es decir, que como buenos alumnos debían abrazar, confiar y perseverar en la doctrina de su maestro tal cual como había sido enseñado, como habían sido enseñados, porque esa es la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces aquí noten que hay algo muy importante, hermanos, que se requiere también de los pastores y aspirantes al sagrado ministerio, y es que tienen que ser primeramente enseñados en la palabra. Como dice la Escritura, no un neófito, ni en tiempo ni en conocimiento, sino que tienen que ser hombres debidamente enseñados, puestos a los pies de sus pastores en primer lugar, para aprender la sana doctrina y luego sí, entonces poder enseñarla a otros. Esto no es una opción para ningún pastor o aspirante al sagrado ministerio. Nosotros debemos retener la palabra fiel que está de acuerdo a la doctrina, tal como el Señor Jesucristo nos la ha dado a conocer por boca de pastores fieles que trazan bien la palabra de verdad, así como lo hacía el apóstol Pablo y tenía la autoridad para decir a su discípulo Timoteo, les leo, 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén, abrace, agárrese fuertemente a la norma de la sana doctrina. No se desligue de ello. Los pastores, maestros y aspirantes al sagrado ministerio debemos hacer eso, hermanos. Retener la palabra fiel tal cual como nos la han enseñado los pastores fieles que predican la palabra fiel. Pero, ¿qué tanto hacemos de eso, hermanos? Ahora, decir que los pastores predican la palabra fiel no quiere decir que sean inequívocos, que no se equivoquen. Recuerde que los pastores también somos humanos y nos equivocamos. Pero siempre y cuando estemos predicando la palabra fiel, ¿qué tienen que hacer ustedes? No tienen que desechar la palabra del Señor. Tienen que ir a ser como los hermanos de Berea, estudiarla, verificar que lo que se está enseñando está de acuerdo a la sana doctrina y decir, bueno, en esto de pronto hubo una equivocación, pero en esto otro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrazar la doctrina, tengo que apegarme a ella, tengo que aferrarme a ella, tengo que consagrarme a ella. Las iglesias en Creta necesitaban hombres que cumplieran este requisito para poder administrar la casa de Dios, que es su iglesia. Cristo mismo dijo cómo debían ser en su carácter, qué requisitos debían cumplir con relación a la palabra fiel y debían cumplirlo. De lo contrario,
Tito no debía nombrar a ninguno de ellos, así fuera por simpatía, por amistad o lo que fuera. Si no cumplían ese requisito, no eran aptos para el sagrado ministerio. Hoy día, hermanos y amigos, la iglesia también necesita ese tipo de hombres para el liderazgo. El Señor Jesús lo requiere. Él es quien ha querido dejarnos por escrito estos requisitos. Él es quien nos dice que debemos aferrarnos a su palabra fiel. No es como muchos dicen por ahí, no, es que eso lo escribió Pablo. Sí, lo escribió Pablo, pero lo escribió inspirado por el Espíritu. Es Cristo quien ordena a su iglesia. Y es Él quien nos dice hoy día cómo debemos ser los pastores y aspirantes al sagrado ministerio para ejercer el pastorado. Todo pastor y aspirante al sagrado ministerio tiene que evidenciar con su carácter, no solamente con su lengua, sino con su carácter, fe y vida, que está aferrado a Cristo, que lo conoce salvífica e intelectualmente, que está seguro en Cristo y su evangelio, que es la palabra fiel. Y aquí, hermanos, quiero decir, pueda que sus pastores sean chiquitos en conocimiento. Eso se va a ir mejorando. Pero fíjese que sea un hombre aferrado a la palabra fiel, que sea un hombre creyente. De nada sirve que lo deslumbre a usted con conocimientos si es un hombre que no ama al Señor y su palabra. Eso se va a mejorar un día, si el Señor así lo quiere. Porque los dones que Él nos ha concedido son dones que se cultivan y que tienden a crecer y mejorar. Por ahora, fíjese que sus pastores sean hombres que amen al Señor y su palabra. Y si el Señor lo quiere, lo permite, vamos a ir creciendo en el entendimiento de esta palabra fiel para enseñarla cada vez más y de mejor manera. Un hombre que no tenga esto en su corazón, que en su interior no sepa lo que es ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, está inhabilitado por el Señor Jesús para ser pastor. Miren, hermanos, el orden de esto. Está inhabilitado primeramente por el Señor Jesús. Así la iglesia lo avale. Pero está inhabilitado primeramente por el Señor Jesús para ser pastor. Pues no lo conoce, no sabe quién es Él y no podrá pastorear la iglesia ni guiar a otros a esta salvación preciosa que solamente Cristo nos da. Si no se aferra a la palabra fiel, el primero que lo quita es Cristo. Que no lo avala es Cristo. Ahora, hermanos, recuerden que estos requisitos son requisitos que aplican también para toda la iglesia. Ustedes también deben hacer estas mismas cosas, no porque todos ustedes están llamados a ser pastores, no por eso, sino porque esto es lo que el Señor Jesús requiere y espera de todos los suyos, que recibamos su mensaje, que lo atesoremos en el corazón, que nos aferremos fuertemente a esa palabra fiel que hemos escuchado y recibido. Es decir, que usted no eche en saco roto la palabra del Señor. ¿El Señor espera eso de cada uno de los suyos o no? El Señor espera que cada uno de los suyos se aferre a su mensaje, se aferre a su palabra. Hermanos, retener la palabra fiel implica disponer su corazón y exponerse a la lectura, predicación y meditación de la palabra, por lo cual no la deseche, porque estaría desechando al Señor Jesús y su evangelio. Esto es algo grave, hermanos. ¿No estaría usted desechando a un hombre? Claro que lo puede desechar. ¿Y qué somos los hombres?
todos al mismo nivel, somos pecadores. Pero es algo gravísimo, hermanos, que ustedes no abracen la palabra fiel, que ustedes no abracen al Señor Jesús y su mensaje, su evangelio, que es la palabra fiel. Hasta aquí entonces, hermanos y amigos, nuestro primer punto, que es el requisito de los pastores con relación a la palabra. En segundo lugar, entonces, pasemos a ver el propósito. ¿Con qué propósito deben los pastores retener la palabra fiel? Nuestro pasaje dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El propósito con el cual los pastores debemos retener la palabra fiel es para dos tareas específicas. Este pasaje es claro, ¿no? Un niño lo lee y entiende lo que dice ahí. Dos tareas específicas, a saber, exhortar y convencer. Está fácil. Exhortar y convencer. Y aquí, como bien dijo Juan Calvino, cito, un pastor necesita dos tonos de voz, hermanos. Dos tonos de voz. Uno para reunir a las ovejas y otro para alejar a los lobos y a los ladrones. Dos tonos de voz necesitamos. Cierro la cita. Esto es, por decirlo de alguna manera, la cara positiva y la cara negativa en la obra del ministerio pastoral. Sin embargo, para eso el Señor nos ha llamado y nos ha capacitado. En otras palabras, hermanos, los pastores no están solamente para pararse aquí al frente, hacer lo que quieran con la iglesia, no. Según vemos en este pasaje, debemos aferrarnos a la palabra fiel, tal como nos la han enseñado, y esto, según el Señor, en este pasaje, para exhortar y para convencer. Entonces, no está tan fácil. Lo que dice aquí el pasaje que estamos estudiando es que los pastores debían mantenerse aferrados a la palabra fiel, no solo porque esto es lo que el Señor requiere, que es lo más importante, eso es lo más importante, sino que es ella, la palabra fiel, hermanos, la que capacita para cumplir parte de las funciones en el ministerio, porque no es lo único que tenemos que hacer. Pero es la palabra fiel la que capacita para cumplir parte de las funciones en el ministerio. Es decir, que la palabra fiel es algo necesario para que también pueda o para que esté equipado el hombre de Dios para realizar específicamente estas dos tareas de exhortar y convencer. Sin esto, no podemos hacer esa tarea. Si no nos aferramos a la palabra fiel, ni podemos exhortar los hermanos, ni podemos convencer a los opositores. Entonces, lo primero que nos dice el apóstol es exhortar con sana enseñanza o sana doctrina. El verbo exhortar es paracaleo y literalmente se refiere a uno que está al lado de otro para consolarlo, para auxiliar, para ayudar, para abogar, etcétera, etcétera. Y todo esto con el objetivo de llamarlo al cambio. Llamarlo al cambio. Y aquí entonces quiero que usted tome nota de esa pequeña definición para que corrija lo que tiene que corregir cuando usted se acerca a otro hermano a exhortarlo. No es para regañarlo. No es para vaciarlo. No es para dejarlo tirado por el piso. Aquí, hermanos, literalmente la palabra paracaleo es pararse uno al lado del otro. ¿Para qué? Para consolar, para auxiliar, para ayudar, para abogar, para decirle al otro qué es lo que necesita, hermano. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Le pasa algo? Venga a ver, hablamos. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Con el ánimo de qué? ¿De que salga peor de lo que estaba? No,
con el ánimo de que Él proceda al cambio si está haciendo mal o que mejore en las cosas que tiene que mejorar, hermanos. Al Espíritu Santo, en la Escritura se le llama el Paracletos. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es quien está al lado de los creyentes para animarnos y consolarnos en todo tiempo. No estamos solos, hermanos. Tenemos a un consolador al lado nuestro. Pero también al Señor Jesucristo se le llama nuestro Paracletos. Primera de Juan 2:1. Abran ahí sus Biblias, por favor. Dice ahí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que tenemos, hermanos, según este pasaje? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí Paracletos, abogado. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Esto es que el Señor Jesús es como un defensor que está a nuestro lado para ayudarnos en medio del problema. Él es quien nos defiende y aboga por nosotros constantemente, hermanos. No deberíamos preocuparnos por hacer defensa de nosotros. Si usted es de los que le preocupa que digan cosas de usted, no, quítese eso de su corazón, porque abogado tenemos, hermanos. El Señor nos defiende. No necesitamos pelear con la gente. No necesitamos hacer cosas en nuestras propias fuerzas. Si tenemos abogado para con Dios el Padre, tenemos uno que nos defiende de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados ante Dios. ¿Qué no va a hacer Él ante los hombres, hermanos? Los hombres que Tito iba a nombrar como pastores en las iglesias de Creta, mediante la retención de la palabra fiel, debían estar capacitados para esto mismo, para exhortar, para estar al lado de los hermanos en todo tiempo y animarlos, consolarlos, ayudarlos, defenderlos, aconsejarlos, etcétera, etcétera, con la sana enseñanza o la sana doctrina que es la palabra fiel. Y quiero que medite en su corazón. ¿Es algo parecido lo que hacen sus pastores a lo que acabo de decir? La exhortación se trata de llegar mayormente al corazón, de influir en la conciencia, voluntad y acciones de los oyentes, escuchen con la sana enseñanza. Y esto con el propósito de conducirlos al cambio, así como lo hace el Espíritu Santo, guardando siempre la debida distancia de esta comparación, hermanos, cuando Él nos habla por medio de su santa palabra. Él nos habla al corazón y nos conduce al cambio en el Señor Jesucristo. Y por eso es que cuando estamos expuestos ante la palabra del Señor, ya sea en lo privado o en lo público, cuando uno lee la palabra y el Espíritu se la está aplicando al corazón de uno, uno se siente como conmovido, uno se siente allí tratado por el Señor, porque no es un hombre el que le está aplicando eso al corazón, es la obra del Espíritu en el corazón de la persona. Y en un momento como este,
No es que los demás le contaron al pastor. ¿Usted fue la que le dijo eso al pastor? ¿Usted habló con él? No, hermano, no tenemos esa capacidad. No sabemos leer sus pensamientos. Es más, ni conocemos mucho de su vida privada. Pero es el Señor el que a través del operar del Espíritu Santo aplica la palabra fiel al corazón. Es Él, no nosotros. Es Él el que nos consuela, nos anima, nos capacita, hermanos, en toda situación con la palabra fiel. Y nos mueve, nos lleva al cambio, ¿o no? Los cristianos no debemos vivir igual que cuando estábamos sin Cristo. Cuando escuchamos el mensaje de salvación, el evangelio, que es la palabra fiel, ¿qué pasó? Que hubo un cambio, hermanos. Hubo un cambio. El Señor nos llevó al cambio. ¿Eh? De muerte a vida. De vida desordenada a vidas santas, como el Señor lo manda. ¿Eh? Un cambio. El Señor no nos da su palabra meramente para llenarnos la cabeza, sino para que ocurra un cambio en el corazón. Pablo dice entonces que la enseñanza, la sana enseñanza, la enseñanza bíblica es algo saludable, algo limpio, algo puro y correcto. Y es con la palabra fiel que está de acuerdo con la enseñanza que los pastores debemos exhortar, porque solo lo que es saludable produce vida saludable y santa, que es lo que al Señor le agrada, hermanos. Por eso aquí nunca se predica del libro de fulano o de sutano. Por eso aquí no se predican sueños, visiones, ni les venimos a contar únicamente nuestras experiencias. Es con la sana doctrina, la sana enseñanza, hermanos, que como vimos es algo saludable, algo limpio, puro y correcto. Es con eso entonces que la iglesia va a ser lo que el Señor quiere que sea. La exhortación no se basa en los métodos ni la supuesta sabiduría de los hombres de este mundo. La exhortación se basa y debe hacerse con la palabra fiel. Solo Cristo y su palabra. Solo Cristo y su evangelio aplicado por la sabiduría que el Espíritu Santo da a los pastores y hermanos para hacer que su iglesia sea lo que Él quiere que sea. Entonces noten por qué muchas veces fallamos en las exhortaciones que le hacemos a otros hermanos. Porque los exhortamos con lo que dijo mi abuela. Es que mi papá dice que hagamos así. Hermanos, el buen ejemplo hay que seguirlo. Pero la exhortación debe hacerse principalmente ¿con qué? Con la palabra. Solo Cristo y su palabra. No es si a usted le parece. Ah, es que a mí me parece que fue que no dijo, que no hizo. No, no es como a usted le parece. Es lo que diga la palabra. Es lo que diga el Señor y su evangelio. Y punto. Lo segundo que nos dice el apóstol Pablo aquí es que el propósito con el cual los pastores debemos retener la palabra es para convencer a los que contradicen. Convencer a los que contradicen. Y si lo primero tiene su trabajo, hermanos, entonces lo segundo más. Originalmente la palabra significa refutar, reprender, poner en evidencia, acusar generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona y mostrarle su equivocación. Entonces aquí noten el peso de esto, hermanos. Esto debe hacerse de manera seria. Y solamente quiero que piensen como en el caso de nosotros, los que somos padres, cuando uno está serio con su hijo porque ha cometido un pecado, ha desobedecido, uno no le anda diciendo, ya papito, por favor, no hagas eso. No, hermanos. Tiene que haber seriedad en el asunto.
Tiene que notarse en el tono de las palabras. Tiene que verse también en la actitud de la persona. Tampoco implica pegarle. ¿Eh? Pero sí tiene que haber seriedad en el asunto. Cuando hablamos de reprender, tiene que haber fuerza, que se note la diferencia. Ah, pero es que el pastor me dijo algo y me regañó y ese pastor es desamorado. Ese pastor es terrible. Le falta amor. Hermanos, recuerden, 2 tonos de voz. Uno para llamar al rebaño y otro para ahuyentar a los lobos y ladrones. La idea que transmite originalmente la palabra es amonestar fuertemente a alguien utilizando la argumentación para refutar lo que dice, ya sea en lo privado o en lo público. ¿Cómo así? ¿Eso no tengo que hacerlo solamente a solas? Pues si el problema es en lo privado, se arreglará en lo privado. Y si es en lo público, en lo público. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, repréndele tú, estando solo con él. ¿Lo notan? Es si peca, hay que reprender, estando él y el otro a solas. Y Hechos 18:29, en el caso de Apolos, hermanos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sabe usted lo que dice la Escritura ahí en ese mismo capítulo 18 de Apolos? Que era un hombre poderoso en las Escrituras. Poderoso. Pero si usted lee más abajito, eso no implica que se las sabía todas. Porque resulta que unos hermanos, Priscila y Aquila, lo llamaron un momento y le dijeron, venga hermano, tremendo hombre como explica, pero le falta una partecita. Los pastores no son todo. No somos perfectos, no nos conocemos la escritura al derecho y al revés. Vamos creciendo, hermanos. Era un hombre poderoso en las escrituras, aunque le faltaba un poquito. Cuando estos hermanos lo llamaron aparte, no cogieron a publicarlo a los 4 vientos, ¿ve? No cogieron a hablar a sus espaldas, no dijeron, uy, ese Apolo sí, toca sacarlo. Lo llamaron aparte, lo instruyeron, le explicaron mejor el asunto y mire, después de eso, entonces la escritura dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrándoles por las escrituras que era Jesús el Cristo, que Jesús era el Cristo. Lo que le faltaba, se lo corrigieron y el hombre se completó y fue para adelante. Y en lo público, cuando le tocó, pues a lo que vinimos, eso hacemos, hermanos. Entonces, tal vez una mejor traducción de este texto es como se lee en la Biblia de las Américas, que dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. No convencer, porque el único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu. Pero nosotros sí podemos refutar. Esto es una realidad, hermanos, que los pastores no podemos negar. Y por más que lo sabemos y por más que se tomen medidas, no lo podemos evitar. Tarde o temprano los opositores llegan a las iglesias del Señor, así como ocurrió en Creta, que no era la excepción. Allá llegaron los opositores. Allá llegaron los que contradecían. En Creta había muchos contradictores, no habían unos, poquitos. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 10, dice ahí, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y explica
o señala a un grupo en particular, mayormente los de la circuncisión. Entonces no habían poquitos, habían bastantes hermanos, bastantes. Sin embargo, ¿para qué era que los pastores tenían que aferrarse a la palabra fiel, hermanos? Para refutar a los contradictores. Hubieran pocos, hubieran muchos, ellos debían abrazar la palabra para refutar a los contradictores, para reprenderlos. La palabra fiel es la poderosa herramienta con la cual los pastores siempre podemos refutar a quienes se oponen a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. No a los que se oponen a nuestras ideas, sino a los que se oponen al Señor Jesucristo y su palabra. Las iglesias de Creta necesitaban este tipo de hombres para administrar la casa de Dios, que es su iglesia. Tito debía asegurarse que los hombres que iba a nombrar oficialmente como pastores en las iglesias locales de Creta debían ser hombres aferrados a la palabra fiel, y esto con el propósito de exhortar con la sana enseñanza y reprender a los opositores. De lo contrario, no podía nombrarlos como pastores, no podía ordenarlos para el ministerio. Nada de eso. Hoy día, hermanos, la iglesia también necesita este tipo de hombres para el liderazgo de la iglesia. Hombres poderosamente aferrados a la palabra fiel, capacitados para exhortar a los que están dispuestos a conocer y a obedecer al Señor Jesús. A esos hay que exhortarlos y reprender a los que contradicen. Ambas cosas debemos hacerlas mediante la doctrina que es la palabra fiel. Debemos exhortar a las ovejas, y a los lobos y ladrones reprenderlos. Los pastores, como parte de nuestro ministerio, debemos exhortar y reprender de una manera racional e instructiva mediante argumentos y testimonios de las Sagradas Escrituras, que son las palabras infalibles de verdad, en las que todos pueden y deben descansar, estar satisfechos y determinarse. Ahora, hermanos, aunque la mayoría de ustedes no son llamados al pastorado y no tienen de manera oficial que enseñar la palabra del Señor o refutar a los contradictores, aunque ustedes públicamente no lo hacen, eso no quiere decir que no necesitan aferrarse a la palabra fiel y ser hombres y mujeres consagrados al Señor y su enseñanza, capacitados para exhortar y reprender con la sana doctrina a los hermanos y a los contradictores. El hecho de que usted diga, bueno, eso sí, para los pastores, ¿no? Para nosotros, pues yo a la final, pues como no soy pastor, y las hermanas no pueden pensar, como yo no soy pastora. El hecho de que ustedes no sean llamados por el Señor para esto, no quiere decir que no abracen la palabra fiel. No quiere decir que ustedes no se aferren a ella, porque ustedes también tienen que estar capacitados con ella para exhortar a los hermanos y refutar a los contradictores. Los pastores lo tenemos que hacer tanto en lo privado como en lo público, pero ustedes pueden y lo deben hacer en lo privado. Quiero concluir entonces, hermanos, diciendo lo siguiente. Hermanos, mire, consagrémonos al Señor, aferrémonos al mensaje del Evangelio, retengamos juntos la palabra fiel tal como ha sido enseñada, porque como dice nuestra confesión de fe bautista de 1689, les leo, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Solo la Escritura, hermanos, solo la palabra fiel. La enseñanza y la palabra fiel, que es conforme a la doctrina,
es la que alienta a la piedad en los hermanos y confronta el pecado y el error de los opositores del Evangelio y también nuestro pecado. Esto es un fuerte argumento para que los pastores y desde luego también la iglesia seamos hombres y mujeres fuertemente arraigados a la palabra fiel. Y a nuestros niños, familiares y amigos, a ustedes que no han creído al Señor Jesús y su mensaje, quiero decirles lo siguiente, miren o escuchen. Esta es la palabra fiel que continuamente les estamos predicando. ¿Cuál? Que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios y Él se despojó de su gloria, se humilló al tomar forma de hombre para venir a morir en una cruz por nuestros pecados. Esa es la palabra fiel que es conforme a la sana doctrina. Por lo cual, les rogamos, les insistimos una y otra vez, aférrese a esta palabra fiel para que en el día que usted muera o que Cristo vuelva por su iglesia, nosotros podamos verlo en la gloria y decir como el apóstol Pablo que este trabajo no ha sido en vano. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor derrame de su gracia en cada uno de nosotros y podamos aferrarnos a la palabra fiel que es Cristo y su evangelio. Oremos. Amado Señor y Dios nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos para que, como hemos visto, la amemos, la atesoremos en nuestro corazón, no la soltemos, no la desechemos en ningún momento de nuestra vida. Padre, capacítanos con ella no solamente para exhortar y para refutar qué es lo que hemos visto, sino también para las demás cosas que tenemos que enfrentar en esta vida. Oramos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.